Ok, ponte tantito de pie. Y quiero que abraces a dos personas y le digas, qué bueno que te veo en este 2023. Me da mucho gusto ver que estás aquí. Bendigo tu vida. Bendigo tu hogar. Igual los que están en transmisión, si está algún familiar ahí cerca, dale un abrazo, bendice su vida, su hogar. Siempre necesitamos un abrazo de alguien, siempre necesitamos una palabra de alguien, porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Y ahora al que está ahí a tu lado, dile simplemente, Dios tiene muchas sorpresas para ti en este 2023. Lo que está escrito se va a cumplir. ¿Ok? Pues es un placer estar aquí delante de ustedes y vamos a empezar con una oración. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú eres bueno, que tú siempre serás bueno, siempre estarás con nosotros. Así como nos acompañaste en todo el 2022, así nos acompañarás este 2023. Gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que vamos a ver es: escrito está. Entonces voltea al de al lado y dile, todo lo que está escrito en la Biblia son promesas que se van a cumplir en tu vida. Solo tienes que pedirlas. Ya está escrito, ya está hecho, y lo que Dios quiere es, ahora aprópiate de las promesas. Este 2023 es un año donde Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida, pero lo único que te pide es que le creas, que confíes y que todo lo que está escrito ya está escrito. O sea, es que ya está hecho. Todo ya está hecho, solamente lo que Dios espera es que confíes y creas en Él. Y pues vamos a dejar a Olivia que nos va a dar los primeros 2 puntos. Buenos días. Es un placer estar con ustedes este inicio de año. Qué buena manera de empezar este año 2023. Cerramos con muchas cosas en la palabra, que yo creo que al final me gustaría compartirles un poquito de lo último que vimos. Y vamos a ver la introducción. Y vemos que durante las escrituras se menciona, escrito está. Y esto significa que Dios ha decretado, dictaminado, diseñado, planeadas todas las cosas desde antes de que sucedan. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya planeó, diseñó y lo plasmó en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotras las conozcamos. Y sabes, todas y cada una de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, tiene un tiempo de cumplimiento. El hablar de la palabra de Dios es tan amplio, tan fascinante. El descubrir tantas cosas que han estado ahí por siglos, pero que no se nos habían revelado. Y sabes, en los últimos libros que estuvimos viendo de la lectura bíblica, estamos al frente de la lectura bíblica,
y hemos estado analizando libro por libro. Y ha sido un descubrir de muchas cosas a través de la revelación del Espíritu Santo. Cosas que nos ayudarían en nuestro diario vivir a resolver tantos problemas. ¿Sabes? El ser humano es tan complicado muchas veces porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, a como creemos, a como nos enseñaron o a como el mundo nos los está diciendo. Pero ¿sabes? Todas las cosas están escritas, todas. Si quieres conocer acerca de cualquier tema, está escrito. Está escrito. Solamente es que conozcamos. Y también dice en la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hemos entendido que de verdad cuesta tanto trabajo leer la palabra. Es un batallar de decir, ¿sabes qué? Es que tienes que leer la palabra. Como hijos de Dios necesitamos conocer la palabra. Está escrita. Todas las cosas están escritas. Es más, todos los descubrimientos, todos los filósofos, inventores, todos los que son grandes genios, están descubriendo cosas que están en la Biblia. Todo está basado en la Biblia. De hecho, las leyes, no soy abogado, no soy, pero muchas de las leyes, cuando vimos Levíticos, cuando vimos todas esas, están escritas muchas de las bases de la ley. Los doctores aquí conocen y a la hora que ven la Biblia dicen, pues aquí está todo. Aquí está todo. Y sin embargo, vemos que se están descubriendo tantas cosas, pero todo está escrito. Y vamos a iniciar con Mateo 4. Es cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y sabemos que ahí estaba el tentador, Satanás. Ahí sí estaba directamente Satanás tentando a Jesús en diferentes áreas. Hay mucho que hablar. Tenemos poquito tiempo. Diría mi hermano, ese es otro tema. Pero hay muchísimas cosas, pero tenemos que enfocarnos en solamente este tiempo para tratar de enfocarnos en cosas muy específicas. Mateo 4:3 dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, entonces el diablo, en el 5, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y en el 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Entonces vemos que Jesús le responde, escrito está. ¿Cómo lo atacó nuevamente el enemigo? Con las mismas palabras, escrito está. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, que el Señor mandará y continúan en diferentes tentaciones que fue llevado Jesús, pero en todo momento Jesús contestó, escrito está. Pero ¿sabes también quién conoce la palabra? ¿Quién conoce las cosas que están escritas? Las tinieblas. Ellos también conocen la palabra y conocen los principios espirituales y los aplican. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios deberíamos conocer todas las cosas espirituales? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios espiritual. Fuimos creados con una parte espiritual que necesitamos conocer. Y por mencionar algunos ejemplos para saber las cosas espirituales, primeramente necesitamos conocer quién es Dios. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que desde el inicio Dios estaba manifestando.
Necesitamos conocer, y conocimos a través de estos, llevamos 2 años con la lectura bíblica. A través de todos estos 2 años, nada más brevemente, ¿por qué estamos teniendo el servicio de lectura bíblica? Se vio la necesidad de que varias personas al leer la palabra no entendían, no comprendían la palabra. Y entonces nuestros pastores, surgió esa necesidad y se implementó este servicio de lectura bíblica. Llevamos 2 años, 2 años leyendo libro por libro, cronológicamente, los sucesos, acontecimientos que se han realizado, y vimos también cómo se conjugan, se compactan, y vemos ahí la intervención del Espíritu Santo, que es otra cosa que vimos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pero también quiénes somos nosotros. A través de estos 2 años pudimos conocer la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cuántos de aquí conocimos a un Dios castigador? Nos enseñaron que si no hacíamos algo, Dios te iba a castigar. Y muchas veces lo usaban nuestros padres para que nos portáramos bien, ¿no? Decían, si te portas mal, Dios te va a castigar. Y conocimos a un Dios castigador, pero en su palabra podemos ver su naturaleza. Naturaleza de misericordia, de bondad, de amor, de perdón. Conocimos sus planes, ¿sabes? Dios dice que sus planes son mayores que los nuestros. Y sus pensamientos son más altos que nuestros propios pensamientos. Que Él tiene planes de bien y no de mal. Conocimos a Jesús, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Ayer precisamente terminamos con Apocalipsis, y de verdad yo me quedé así, impresionada, impactada de todo lo que le fue revelado a Juan. Yo decía, wow, el alcanzar a tener ese nivel de revelación por parte del Espíritu Santo. Yo ayer estaba así de, sí, Señor, y vamos por más, y este año, y queremos más de tu revelación y queremos más de ti. No sé si tú estés conmigo, pero de verdad el conocer realmente las cosas como son y no como nos los han enseñado, de verdad te quita muchos tapujos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Realmente tu vida hacia dónde va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo y qué vas a hacer a partir de hoy? Tenemos promesas de eternidad. Tenemos promesas de bendiciones. Tenemos principios espirituales que sí funcionan. Sí funcionan los principios espirituales. Tenemos también principios morales en la palabra de Dios. Tenemos principios de higiene, Levítico. Tenemos sanidades, milagros. Jesús provee a nuestras necesidades. También en la palabra de Dios podemos ver cosas legales, aunque no sepamos. En la palabra también te enseña cosas legales. Tenemos también situaciones para solucionar cuestiones interpersonales, de familia, como trabajadores, como autoridades, gobiernos. Toda inquietud que tú puedas tener está en la palabra de Dios. Y en nuestro corazón estaba el poderles hablar un poquito de realmente todo lo que pudimos aprender en este tiempo. Y podemos ver que a través de la palabra tenemos como punto número 1 mismos fundamentos. Ahorita se está implementando para este año, como el pastor nos los había mencionado, se va a iniciar con un proyecto piloto de fundamentos. Y precisamente en la palabra de Dios es donde están manifiestos los fundamentos. Los fundamentos, como ya les acabo de mencionar, de conducta, de higiene, de necesidades, de suplir, de sanidad, de ser usados, de extender. ¿Sabes algo que Dios me mostraba? Es que lo que Él quiere es que nosotros como iglesia seamos la extensión
de Él aquí en la tierra. A través de nuestras manos. Él nos ha dado dones. Él nos ha dado capacidades. Nos ha dado cosas para hacer. Y vemos entonces que los mismos principios debemos de conocer y todos movernos como iglesia bajo esos mismos fundamentos. Pero necesitamos conocerlos. Y los fundamentos son primeramente mandamientos, estatutos, decretos. Y todos como iglesia estar unidos en pensamiento y propósito. Y saben, yo quiero especificar que hay propósitos como iglesia generales, porque cada iglesia, como lo vimos en Apocalipsis, cada iglesia, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, cada uno de las iglesias tenía una asignación específica. Y vimos también que cada iglesia tenía un ángel asignado. Y es así de wow. Tenía un ángel asignado a cada una de las iglesias. Y cada iglesia tenía un llamado. Y Jesús reconoció su trabajo, pero también reconoció que había algo que corregir. Y como iglesia, Centro Cristiano Cuautitlán Fares, tenemos propósitos definidos por los pastores como iglesia. Pero dentro de eso, cada uno de nosotros, como un granito de arena, formamos parte y tenemos un llamado, tenemos un propósito personal, pero también como matrimonio. A Dios no excluye a nadie. Dios tiene propósitos para las mujeres solas. Dios tiene propósitos para los jóvenes. Dios tiene propósitos para los adolescentes, para los niños. Y todos en conjunto a la vez llegar a un fin que es la eternidad. Todo escrito está. Y acabamos de ver también, hay muchas cosas en Apocalipsis, ¿no? La Nueva Jerusalén. Eso de verdad conmovió tanto mi corazón. Es que tenemos esas promesas, pero se los dejo hasta el final. ¿El 2? El segundo. Bueno, ok, en esa de cimientos, 1 Corintios 3, 10, 11, dice: por la gracia que Dios me dio, yo echaré los cimientos como un experto en construcción. Ahora, otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos en Jesucristo. Y también vimos, se los dejo hasta el final. Segundo punto, conocimiento de cómo fueron hechas las cosas. De hecho, en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, empiezan a mover una serie de teorías, una serie de teorías, fundamentos, basados en doctrinas humanas. Pero ¿sabes cómo no vamos a ser confundidos? ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y falsa enseñanza. Falsos maestros. ¿De dónde creen que van a salir? De la iglesia. Y de la iglesia han salido muchas sectas de gente cristiana que conocía a Dios, pero que se empezó a desviar y empezó a formar sus propias creencias. Ese es el problema cuando no permitimos al Espíritu Santo guiarnos en todo momento. Pero entonces en la palabra está, desde Génesis hasta Apocalipsis, aprendemos las verdades de todas las cosas para no ser confundidos. Simplemente dos ejemplos. En el Antiguo Testamento nos dice en Éxodo 10:2,
Dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Y vimos también alrededor de los últimos libros del Nuevo Testamento, que es el inciso B, en Hechos, en los últimos libros, tanto Pablo, Pedro, Juan, Mateo y todos los evangelios empezaron a describir a su percepción cada uno de los acontecimientos. Y en Hechos 3, por eso el Nuevo Testamento, en Hechos 3, 12, 26, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Espíritu, al Santo y Justo, y pediste que se os diera un homicida. Y está relatando cómo es que prefirieron a Barrabás que a Jesús. Entonces aquí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos dice cómo fueron hechas las cosas. ¿Para qué? Para nosotras transmitirlas a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones. ¿Para qué? Para que no sean confundidos, para que no sean llevados, dice, por vientos de doctrinas, y sean fundamentados en la roca que es Jesucristo. Ok, y el punto 3 es: reveló misterios de acuerdo a nuestra madurez espiritual. Lo que Dios quiere es, todo el tiempo que ya llevas conociendo, empieces a ser maduro. ¿Y qué es ser maduro? Es buscar diario su presencia, buscar diario su palabra, buscar diario el que puedas tú platicar con Él. Tienes que platicar con Dios, aprender a platicar con Dios, aprender a platicar con Jesús y aprender a platicar con el Espíritu Santo. A los tres tienes que aprender a conocerlos, porque ellos son los que nos van a dar la dirección de cómo caminar en este mundo. Entonces voltea a la persona que está ahí a tu lado y dile: este 2023 vas a aprender a conocer la voz de los tres. Y entonces cuando aprendes a conocer esa voz es cuando aprendes a ser maduro. Y lo que Dios espera de nosotros es que empieces a pedir su bendición. Cuando Jesús está en el monte, dice que el diablo le ofreció todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo solamente te ofrece la provisión, pero Dios te ofrece la bendición, que es muy diferente. Entonces, si tú aprendes a conocer la voz de los tres, vas a aprender en este 2023 cuándo es provisión y cuándo es bendición. Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Dice: y te bendeciré en gran manera. Y de ahí fue bendecido Isaac, y de ahí fue bendecido Jacob, y de ahí fue bendecido las 12 tribus. Y hasta ahorita nosotros tenemos la bendición de Abraham, por cuanto dijo
que benditas serán todas las familias de esta tierra a través de la bendición de Abraham. Entonces nosotros tenemos que pedir la bendición. Este 2023 aprende a pedir diario la bendición de Dios. Dios, bendíceme con esto. Y un ejemplo sencillo es, todos tenemos que pagar predio, agua, tenencia, verificación, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a decir? Dios, bendíceme para pagar mi agua, bendíceme para pagar el predio, bendíceme para pagar esto, bendíceme para pagar esto otro, bendíceme. Porque entonces la bendición va a seguir continuamente. Porque si tú nada más le dices, Dios, provéeme, entonces nada más te va a proveer para eso, pero la bendición no va a seguir. Por eso es tan importante el aprender a pedir la bendición. Y eso es a las personas maduras, a las personas que ya tienen un conocimiento más de la palabra, es como Dios se va a mover en tu vida. Entonces voltea al de al lado y dile, tú eres hijo de Dios. Por lo tanto, tú ya tienes la bendición. Nada más es recordarle a tu Padre Celestial. Entonces, este año tiene que ser algo que tú estés consciente, estés firme y sepas quién eres. O sea, no debes de dudar quién eres. Entre más yo sepa quién soy delante de Dios, entre más yo sepa que la bendición va a estar conmigo, o sea, más voy a poder ayudar a otros, más voy a poder fortalecer a otros. Y el punto 4, tener la mente de Cristo. Y esa que es que te tienes que estar renovando y renovando y renovando y decirle, Jesús, necesito pensar como tú piensas. Jesús, necesito hablar como tú hablas. Jesús, en esta circunstancia, ¿cómo tengo que ver las cosas? O sea, Dios quiere que aprendamos a caminar como su Hijo. Y podemos hacer eso, sí, porque somos hijos de Dios. Por eso lo que Dios espera es, búscame para poder enseñarte más cosas. Deja que mi sabiduría te enseñe cómo llevar las cosas. Entonces voltea al de al lado y dile, ¿tú tienes la mente de Cristo? Solamente es que la ejerzas, solamente es que la practiques. Y entonces si tenemos la mente de Cristo y el amor de Cristo está en nosotros, ¿qué dice? Que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo voy a aprender? Leyendo su palabra. O sea, el que tú te deleites en su palabra, el que tú creas que la palabra te va a hablar a ti, entonces tu mente se va a ir renovando. Y es lo que Dios espera en lo práctico, es simplemente cree en mí, ¿no? Entonces voltea al de al lado, igual los que están en transmisión, y dile, ¿tienes muchos años por delante para enseñar a otros lo que tú has estado aprendiendo? Los años que llevas, has aprendido mucho. Entonces tienes que enseñar a otros.
Y el punto 5. El punto número 5 es, tenemos que saber que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Marcos 6:7 dice, reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, pero también para sanar enfermos. Para todo les dio autoridad Jesucristo en su nombre cuando fueron enviados. Pero también tenemos poder a través del Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Saben? Nosotros como hijos de Dios tenemos ese nombre que le fue dado a Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Cuando resucitó, dice que se le dio un nombre sobre todo. Y ese nombre es el que ante el mundo espiritual es el único nombre que nos puede respaldar. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas. Yo les mencioné que tenemos un llamado y tenemos un propósito. No es en nuestras fuerzas, no es en lo que nosotros seamos capaces humanamente, sino es en el nombre de Jesús, pero también por la investidura del Espíritu Santo. Cosa tan esencial y primordial como hijos de Dios. Necesitamos ser investidos diariamente, continuamente con la llenura del Espíritu Santo. Y si sabes, es algo que nosotros hemos encontrado, que hay mucha renuencia al Espíritu Santo. Mucha doctrina, muchas creencias te dicen que no, que el Espíritu Santo no es parte de la Trinidad, que solamente es una energía, que solamente es algo intangible. Bueno, veamos, no es tangible, sí, lo podemos sentir en nuestro espíritu, pero sabemos que es parte de la Trinidad de Dios. Y que como hijos nos fue dado, nos fue impartida el bautismo del Espíritu Santo. Y que es tan necesario. También vimos otra parte en las Escrituras donde dice que es necesario que nosotros oremos en lenguas, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza, es como nuestro espíritu va a ir creciendo hasta alcanzar la madurez que vimos ahorita, ¿no? Y simplemente nada más para complementar la madurez, necesitamos que nuestra mente sea quitada de cautividad. ¿Sabes? Nuestra mente fue cautiva por causa del pecado. Por eso es que muchas veces no podemos entender la palabra de Dios. Pero en el nombre de Jesús podemos quitar todo bloqueo en nuestra mente, porque en 2 de Corintios nos habla que cada que nosotros nos acercamos a Jesús, al Padre, dice que nos va a ser quitado el velo de nuestra mente. Dice que había un velo que estaba puesto para no entender la palabra. Y es algo que de verdad necesitamos remover de nuestras mentes, el velo, para poder recibir las revelaciones del Espíritu Santo. Y entonces poder hacer las cosas que ellos quieren que nosotros hagamos. Y obviamente lo práctico es orar, leer su palabra y aprender a tener comunión con ellos. Eso es lo práctico. Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Y lo único que Dios nos pide es: cree en mí, cree en Jesús y cree en el Espíritu Santo. Eso es lo único que te pide.
Y entonces el creer es que las cosas van a empezar a suceder. ¿Y cómo es? En vez de que veas a tus familiares como los has estado viendo a partir de este año 2023, verlos bendiciéndolos. Visualizas a tus tíos y bendícelos. No veas la circunstancia, no veas lo que está aconteciendo. O sea, porque si te das cuenta, cuando está Jesús y le llevan a la mujer que la encontraron en adulterio, Jesús no juzgó lo que estos hombres estaban juzgando, sino simplemente, ¿qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? Y cuando ella voltea no hay nadie, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Ni yo te acuso. Cuando la mujer de flujo de sangre se acerca y toca el manto, Jesús tampoco la juzgó, sino simplemente le dijo que por tu fe has sido sanada. Jesús nunca va a juzgar a nadie. Lo que Jesús quiere es, así como yo los veo, tú empiézalos a ver, porque hay una promesa. Y la promesa es que si tú y yo buscamos a Jesús, Jesús va a dar la salvación a nuestros familiares. Ellos van a ser salvos por causa de buscarlos. ¿Y qué pasaje puedo mencionarte? Es cuando Pablo está en la cárcel y dice que hubo un terremoto y el carcelero se quería matar, y simplemente Pablo se acercó y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nuestros familiares, por la promesa que hay, se van a salvar, nuestros familiares. Pero tengo que creerlo. Y ahí donde estás, cierra tus ojos y simplemente piensa a lo fiel que fue Dios contigo en el 2022. Piensa todo lo fiel que fue contigo, todo lo bueno que fue contigo. Y así como fue en el 2022, así va a ser en el 2023. Y simplemente deja que esa paz, esa tranquilidad entre dentro de ti. Dios quiere renovarte, aún los que están en transmisión igual. Dios quiere renovar tus fuerzas. Dios quiere que en este 2023 aprendas a entrar con paz, con tranquilidad, que confíes en Dios. Que confíes en Dios. Así con tus ojos cerrados. Cada inicio de año siempre nos proponemos o tenemos intenciones. Y una intención es un propósito o voluntad de hacer algo. Propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Y disciplina. La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden o la circunstancia.
es la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Es también una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades. Este año que inicia, necesitamos de verdad pedirle a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo que nos ayuden a tener verdaderas intenciones, a tener objetivos tangibles, palpables. No proponerte cosas que a mediados de año o los primeros meses terminas truncando, viene desilusión, decepción y nunca terminas haciéndolo. Sino cosas prácticas, cosas que tú dices, me voy a proponer esto en estos meses. Y tener la disciplina. Que tú solito o solita te autodisciplines. Que te propongas y que le pidas al Espíritu Santo la fuerza, el dominio propio para poder realizar las cosas. Y por último, lo que les dije acerca de Apocalipsis, cierra el capítulo 21 y 22 con una promesa de una tierra nueva, con promesas tan preciosas de poder estar en su presencia, de alcanzar esa salvación, esa eternidad. Pero sabes, yo quiero decirte, cuando estábamos en la adoración, yo podía ver al Padre, el Padre contento contigo por estar aquí, porque le diste el primer lugar a Él, porque le diste la primicia de tu año, de tu adoración. ¿Y por qué me refiero a Apocalipsis 21 y 22? Porque dice que Juan escuchó una multitud adorando, alabando al que está sentado en el trono. Y siempre esto me mueve. Mi esposa siempre me dice, ¿por qué lloras? No puedo evitar llorar ante la presencia de Dios. Y saber que lo que hacemos agrada al corazón de Dios. Que tú pudiste haber estado en este momento, tal vez acostada, pudiste haber estado en una comodidad, cansado de las festividades de ayer, de haber estado con tu familia, de haber dado lugar a tus familiares. Sabes, Dios no está peleado con eso. Dios no está peleado con las relaciones familiares. Dios no está peleado con el convivir, con la convivencia. Dios no está peleado con las comidas, porque sabes, aún en las comidas está la presencia de Dios. Jesús, cuando fue la última vez que estuvo con sus discípulos, fue la última cena. Él quiso pasar tiempo con ellos, partió el pan, les dio el vino. Dios no está peleado con las relaciones interpersonales, pero el estar aquí, el poder darle el tiempo a los que están en transmisión, darle tus primicias de este año. Yo podía ver como Juan decía, sabes, eran multitudes. Dice que se oía como un estruendo de muchas aguas, estruendo de arpas. Y los ángeles, los 24 ancianos, los 144,000 y las multitudes adorando. Eso es lo que vamos a hacer una eternidad, adorando. Dice que se postraban y echaban sus coronas, se postraban ante la presencia de Dios. Y lo último que dijo Jesús fue, dice, yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. No, pero previamente me dice: Jesús ha enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Después de la adoración, lo que vio Juan es un río que salía del trono. Y a las orillas del río había árbol. Y dice que eran aguas de vida, aguas de sanidad. Y yo quiero soltar esto sobre tu vida. Cierra tus ojos, por favor. Y aún ahí los que están en transmisión, reciban el agua. Yo podía ver que a través de nuestra adoración las cosas suceden, porque escrito está que por la llaga de Jesús somos sanos. Escrito está que Dios es el que Jehová Jireh, nuestra bendición, el que provee. Escrito está que Jehová es nuestro estandarte. Escrito está es que Él peleará nuestras batallas. Escrito está es que el Espíritu Santo te investirá de una fuerza para vencer. Y escrito está que Él enviará sus ángeles que acampen alrededor de nosotros, que nos libren de caer. Y solamente yo te invito a que te levantes y adoremos. Adoremos al único que es digno. Al único que es digno. Si puedes ponerte de pie y adorarle. Y queremos iniciar este año con esa adoración, sabiendo que un día estaremos en una eternidad y lo único que haremos va a ser adorar. Y que si aún en este año que concluyó tú le fallaste a Dios en algo, fallaste en algún propósito que te habías propuesto y que ya terminó el año y dijiste: no lo pude lograr, como matrimonio, a nivel personal, como familia, como iglesia, nuestro principal motivo, principal meta sea que este año podamos tener una adoración genuina, porque a través de la adoración va a venir los milagros, van a venir las sanidades, van a venir la presencia manifiesta de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Tu fidelidad, Vamos, dile. es grande. Dios es fiel. Dios ha sido fiel y Dios siempre será fiel. Él cumple sus promesas. Escrito está. Recuérdale lo que está escrito en su palabra para tu vida, para tu matrimonio, para tus generaciones. Escrito está que tú eres fiel, Señor.